En este tutorial vamos a crear triángulos como escamas de una curva cualquiera. Como ejemplo, vamos a generar a toda velocidad una curva senoidal, como ya también sabemos hacer. Escogemos la función seno y escogemos un punto. La X se va a llevar la serie, por tanto vamos a pensar en algún separador, en algún modificador de la distancia de los puntos, por ejemplo también hasta 10, con eso será suficiente. Como primera medida, como primer ejemplo. Y vamos a pensar también en un número de puntos. En este caso pensaremos en enteros y hasta 40, por ejemplo. También nos puede valer. Esta serie nos va a proporcionar unos cuantos puntos. Para la función seno, que la vamos a incluir en el eje Y, de manera que vamos a dar coordenadas de la función seno en esta dirección, vamos a usar un rango para movernos siempre en el límite, bueno, entre los límites que nos interesa. ¿Cuál es el dominio de ese rango y el número de pasos? El número de pasos nos interesa que sea el mismo que el de coordenadas de X. Y el dominio tendrá que ser, como ya hemos visto en otras ocasiones, bueno, porque no queremos que haga más oscilaciones, como ejemplo entre 0 y 2pi, por ejemplo. Así que cogemos la función, la constante pi y un slider para que se mueva entre 0 y 2 con 4 decimales, está bien. Ya tenemos un dominio y una función seno. Esta función seno, como vemos, todavía oscila poco. Para hacerla oscilar un poco más, estamos ejecutando esta vez sin funciones, sin meternos en la burbuja de función. Para hacerla oscilar un poquito más, tendremos que hacer que varíe la función, digamos, la variable que recorre la función. Así que seguramente bastará con multiplicar esta función. Vamos a usar un slider que ya conozcamos. Multiplicar esta función por un número que resulte cómodo. Bueno, aquí ya tenemos una variación. Podemos hacer variar y oscilar esta función un poquito más. Esa es cómoda, está bien. Desde aquí lo único que necesitamos es la curva que pasa por todos estos puntos, que la encontramos en Spline, o esta curva o la curva interpolada. Vamos a coger la interpolada en este caso, la asociamos y ya tenemos esta curva senoidal rápida. Esta curva la vamos a dividir con las operaciones de curva, la vamos a dividir en segmentos iguales. Y os preguntaréis, perdón, aquí en división, en segmentos iguales. Divide curve se llama. Y os preguntaréis, ¿por qué dividimos si ya tenemos la curva con puntos? Pues muy sencillo, porque esta burbuja nos va a proporcionar un vector tangente a la curva en todos los puntos en los que la dividamos. Así que vamos a hacer una cosa, que es ocultar estos puntos que ya nos van a estorbar, y vamos a coger esta curva, le vamos a dividir en un número determinado de puntos. Estos pueden estar bien. Y este vector, perdón, esta entrada dice si queremos que la curva se divida físicamente en esos trocitos de curva. Es false, luego se queda
como tal. Esto nos da puntos, nos da vectores tangentes y nos da este parámetro de recorrido de la curva. Solo necesitamos construir rectas asociadas a este vector tangente, así que en las curvas obtenemos la línea de punto de partida, longitud y orientación. Esta línea nos dará un punto de partida, que será cada uno de los puntos desde los que estemos dividiendo la curva, la orientación, que va a ser precisamente este vector tangente, y una longitud para la curva, que la podremos formar con un slider también para poderla controlar, de números entre 0 y 10. Será suficiente, seguramente será demasiado. Ahora vemos que, acercándonos un poco, vemos que tenemos esos vectores tangentes, vamos, esas líneas formadas por vectores tangentes a la curva en los puntos en los que la hemos dividido. En este momento podemos averiguar cuáles son los puntos finales de esas tangentes. Y lo buscamos en análisis, puntos finales, endpoints. Buscamos los puntos finales de de cada una de las tangentes. Lo que vamos a hacer ahora es coger los puntos de comienzo, son los de salida, y estos son los puntos finales. Lo que vamos a hacer es coger los puntos finales o los iniciales y desordenarlos levemente. ¿Cómo? Metiéndolos en una lista, como siempre, metiéndolos en una lista y trabajando con ellos. Estos puntos ahora mismo es una lista de puntos. Y esta burbuja lo que hace es desplazar una posición cualquier elemento que esté en la lista. De manera que la lista será la lista de puntos, por lo menos, o por ejemplo, los puntos iniciales. Esto nos dice cuánto queremos desplazarlos y esto nos dice algo que tendremos que explicar en otro tutorial. Es un poco complicado contarlo ahora. Por tanto, tenemos los puntos finales, es decir, los puntos, perdón, iniciales de la lista que pertenecen a la curva y los puntos finales desplazados. Miento, los puntos iniciales desplazados y los puntos finales sin desplazar. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es unirlos con una recta. Esos dos puntos. Los unimos con una recta y lo que obtenemos es una línea escamada. Vamos a quitar los puntos que nos estorban. Esto seguramente. Y ahora lo que tenemos es una línea en la que tenemos escamas asociadas a las tangencias para que podamos trabajar con ellas en la medida que queramos. Obviamente, por ejemplo, situando más puntos nos van a aparecer más escamas. Si el número de divisiones lo aumentamos, vamos a usar también un slider para esto y vamos a usar un entero entre 0 y 20. Esto sería muchísimo para esta curva. Vamos a decirle aumentar el número de divisiones. Veremos que aumentando el número de divisiones empezamos a tener una composición de escamas cada vez más interesante, ¿no? En la disposición de la curva. En fin, el resto son movimientos de parámetros que podéis manejar. Y esto ha sido todo.